Llegan momentos difíciles a la vida de los hijos de Dios, pero nuestra confianza en el Señor nos permite afrontar toda circunstancia con fe y con valor. Te doy la bienvenida a este estudio de la palabra de nuestro Dios, que comienza en este momento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Dios les bendiga grande pero grandemente. Un cordial saludo para ustedes, muy pero muy especial, donde hoy vamos a comprender la palabra de Dios en el tema El plan eterno de Dios. Quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia junto conmigo en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 1, el versículo 24 y versículo 25. Colosenses 1, 24 y 25 dice la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo acerca de su sufrimiento por causa de Cristo? En este pasaje podemos entender una cosa muy importante acerca de Pablo. Pablo fue llamado por Dios para ser ministro de la iglesia, ministro del cuerpo de Cristo, por la cual Cristo también tuvo que padecer. Y si Cristo tuvo que padecer por la iglesia, ¿cuánto más nosotros deberíamos también tener consciente en nuestra mente que tener una responsabilidad en la iglesia, que ser parte de la obra de Cristo, también en algunos momentos puede causar en nosotros sufrimiento, porque estamos llevando a Cristo presente en todo lo que hacemos? Y es necesario que todos los que están en Cristo también padezcan en algún momento de su vida sufrimiento o persecución. Es interesante que Pablo escribe esta carta a los Colosenses estando en medio de la cárcel. Pero una cosa es cierta, como lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 9, la palabra de Dios no está en la cárcel. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo sabía algo, y era que llevar la palabra de Dios era una responsabilidad importante. Pero él, aunque estaba en la cárcel, él dijo: la palabra de Dios no está presa. ¿Qué significa esto? Es muy importante que entendamos que el plan eterno de Dios lo podemos mirar en la vida de Cristo. Cristo siempre advirtió a sus discípulos que en medio de la decisión de seguir a Cristo vendrían aflicciones o tribulaciones. Y eso Cristo lo advirtió en un pasaje que se encuentra en Juan, el capítulo 16, el versículo número 33. Juan 16, 33, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús lo advirtió, pero también nos da la seguridad de que si confiamos en Él, nosotros podremos vencer las aflicciones. Aún en medio de que nos toquen vivir esas aflicciones en nuestra vida, debemos saber que Cristo está con nosotros. Quizá el mayor sufrimiento de Pablo haya sido no poder trabajar intensamente de un lugar a otro, porque recordemos que él estaba en la cárcel. Ese pudo haber sido su mayor sufrimiento por la causa de Cristo. Ahora te pregunto a ti, querido amigo y hermano, ¿cuál es tu mayor sufrimiento por la causa de Cristo? Sin duda alguna, tras la liberación de Pablo, Dios le inspiró
a Pablo consejos muy importantes registrados en la carta de Primera de Timoteo y también en la carta de Tito. Durante su último encarcelamiento en una prisión romana, dice la historia bíblica que Pablo escribió también la carta de Segunda de Timoteo. En resumen, en los últimos años de Pablo se pudo ver la oportunidad de escribir de una manera significativa gran parte de sus cartas del Nuevo Testamento, incluyendo también Hebreos. Y todo esto ocurrió mientras él estaba en la cárcel. Aún en medio de las circunstancias difíciles, podemos recordar que Cristo está con nosotros. Y si Pablo en medio de la cárcel tuvo la confianza, tuvo esa fe, tuvo ese valor para seguir sirviendo a Dios, cumpliendo su ministerio, nosotros también con la ayuda de Cristo Jesús lo podemos lograr. El plan eterno de Dios preveía todo esto y más. Es interesante una palabra que aparece en el versículo 25 de Colosenses 1. Y la palabra es administración. Tiene que ver con la palabra oikonomía, que se usa en un sentido limitado, como por ejemplo en 1 de Timoteo 1:4 se refiere a la manera como Dios, a la manera que tiene Dios de ordenar las cosas. Este es un comentario que hace un señor llamado Luke Timothy Johnson en su libro The First and Second Letters of Timothy, es decir, la primera y la segunda carta de Timoteo. Pero en un sentido más amplio, todo lo que podemos ver en el apostolado de Pablo nos muestra esas pinceladas que integran el plan de la salvación. En sus cartas están definidas esas pinceladas importantes acerca del plan de redención de Dios para el hombre. Y eso es un mensaje maravilloso porque todos los demás apóstoles, también los profetas, incluidos Moisés, estaban entonces implicados en este plan divino de la salvación. Y nosotros debiéramos preguntarnos hoy, ¿cómo armonizan todas tus decisiones o todas nuestras decisiones con el plan más amplio de Dios? ¿Podemos saber realmente si una decisión es pequeña? ¿Cómo podría tener repercusiones mayores que solo se hagan evidentes con el tiempo? Sin duda alguna, Pablo reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte del plan divino, sino mucho más amplio y de largo alcance, que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo. Y tú y yo, hoy, aún en medio de las cosas pequeñas que hacemos para Dios, podemos también ser de bendición. Y todo lo que hacemos para Dios siempre tiene algo importante. Si cantas, cántale a Dios. Si predicas, predícale a Dios. Y todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios. Y ese ministerio que ejercemos será de gran bendición para muchos y también para pocos. Pero si lo colocamos en esa palabra, administración, Dios nos ha dado que administremos esta causa de Cristo. Dios nos ha dado que administremos este maravilloso plan eterno de salvación. Y hoy es el momento para tomar la decisión y decirle al Señor, Señor, yo quiero participar en tu plan eterno de salvación. Díselo hoy a Dios, yo quiero orar por ti. Y quiero que oremos juntos para que el Señor nos ayude a cumplir su voluntad y poder participar en este plan eterno. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias por este maravilloso plan eterno de salvación que has dado para que todos nosotros tengamos esperanza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder trabajar para ti, en medio de circunstancias, en medio de aflicciones, pero sabiendo que tú estás con nosotros y nunca nos dejarás solos. Acompaña, Señor, tu obra, tu misión, ayúdanos a cumplirla, ayúdanos a no escatimar lo pequeño o lo mucho que hacemos por ti, sino que sabemos que será de gran bendición para muchas personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.